10 de la mañana y 35 minutos, pues aquí seguimos en la 107.4 de Radio Calviá, en nuestra tercera hora de Bon Dia Calviá, en este viernes 14 de junio. En el que, como hacemos desde la semana pasada, hasta ahora vamos a hablar de vamos a abrir nuestro consultorio jurídico. Lo hacemos cada viernes de la mano del despacho Font Mora Sainz de Baranda, y hoy tenemos precisamente a Jorge Sainz de Baranda con nosotros para hablar de la vivienda otra vez, aunque hoy lo vamos a hacer en otro formato. Y es que la semana pasada presentábamos lo que era la nueva ley, y hoy vamos a hablar de un aspecto distinto. Sobre todo vamos a centrarlo en lo que tiene que ver con el alquiler de la vivienda, de una semana en la que se ha hablado muchísimo del tema de la ocupación. No vamos a centrarnos tanto en eso, aunque sigue siendo noticia. Hoy mismo leemos en el diario Última Hora la ocupación de un chalet de más de 1 millón de euros, recién comprado, de hecho, por 1,2 millones de euros, cerca de aquí de la radio, que será un problema, es un problema que existe y del cual también abordaremos aquí en este espacio dedicado al derecho, pero hoy, como digo, nos centramos en el alquiler y lo hacemos con Jorge Sainz de Baranda, a quien saludamos ya. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hablar del alquiler, una semana o unos días, incluso unos meses, casi diría yo, en los que se está hablando mucho de la vivienda, pero sobre todo por ese aspecto de la ocupación, ¿verdad? Y de las formas que se están buscando, la última propuesta, la del fiscal Barceló, para intentar que sea más ágil a la hora de echar a aquellas personas que, son intrusos al final y que se cuelan en propiedades privadas ajenas, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo creo que el tema de la vivienda es un tema esencial y primordial para todos los ciudadanos, y es lógico que los gobiernos y los propios ciudadanos se preocupen pues porque haya una normativa diferente. Claro, en este caso el tema de la ocupación es un tema muy preocupante hoy en día, y el tema del alquiler también, el tema de la compra de la vivienda va aparejada al alquiler. Todos son temas muy candentes que son necesarios abordar siempre, ¿verdad? Hoy lo que queremos hablar sobre todo son las novedades existentes en materia de alquiler, ¿verdad? En estos arrendamientos de viviendas, porque existen algunas novedades que nos vas a ir contando en los próximos minutos, ¿no? Hay novedades importantes. Hay un Real Decreto que se aprobó por el Gobierno pues a finales del año 2018, que no salió a la luz. Bueno, se aprobó inicialmente, pero luego no fue convalidado por el Congreso, con lo cual no tuvo una eficacia plena, y posteriormente se ha insistido en esas medidas que vienen pues dirigidas un poco por el equipo de gobierno del anterior equipo de gobierno, pero también que creo que se van a traspasar al nuevo, y lo que han hecho es cristalizarse otra vez en un nuevo Real Decreto, que esta vez sí, por fin, ha sido convalidado por el Congreso, con lo cual ya tiene plena aplicación y pleno vigor. Medidas que vienen a defender los intereses de quién, de las dos partes o más de una de ellas. Pues la verdad es que, si somos realistas, no. Lo que viene es a defender el interés del inquilino, el interés del arrendatario. El propietario... ¿En perjuicio del propietario o no tiene por qué? ¿Perdón? ¿En perjuicio del propietario defiende los derechos del inquilino o no tiene por qué? Bueno, claro, lógicamente. Es decir, al final son intereses contrapuestos. Todo el mundo lo sabe. Si yo soy el propietario, pues tengo un interés de que la casa esté bien cuidada, de que me paguen la renta, de que cuando termine el contrato no tenga un problema para que la persona salga, o de que si necesito la casa por cualquier razón, la pueda volver a utilizar. Eso es, yo creo que básicamente lo que quiere un propietario. ¿Qué quiere un inquilino? Pues lógicamente pagar lo menos posible, tener una seguridad de que va a poder disfrutar sin problemas, ver qué ocurre con los arreglos, con las obras, si tiene una necesidad, si hay que hacer una modificación. Entonces, lógicamente son posiciones contrapuestas, que pueden convivir perfectamente sin problema, pero que en muchos casos al final yo creo que tienes que proteger más a uno u otro. Este caso, evidentemente, se protege muchísimo más al arrendatario. Se protege más al arrendatario, imagino también, pues un poco por todo el clamor social que ha habido en los últimos años en relación con los desahucios, ¿no? También por alquiler. Bueno, yo creo que hay varias cuestiones, ¿no? Que todos podemos entender fácilmente porque las vivimos cada día. Y sobre todo más en una comunidad autónoma como Baleares, o incluso podríamos hablar de más concretamente, por ejemplo, en Calviá. Es decir, hay varias cuestiones que han llevado a esta necesidad de regularlo. La primera, evidentemente, es el incremento de los precios en los arrendamientos de la vivienda. Es decir, los estudios dicen que el alquiler de la vivienda ha crecido más o menos en un 15% en los últimos años, en 2 años, que es mucho. Hay una escasez de vivienda,
cada vez hay menos vivienda social para sacar, y luego aparece un fenómeno, y sobre todo decía en Baleares, que es el de las viviendas vacacionales. Claro, ahora mucha gente prefiere destinar la vivienda durante unos meses a arrendarla a turistas por semanas o de forma temporal, es decir, lo que son arrendamientos de temporada, en verano, 15 días, un mes, y prefieren hacer eso que no tener un arrendamiento de larga temporada en la que está permanentemente ocupada la vivienda. Entonces, todo eso ha llevado a la necesidad de proteger esos intereses y de regularlo. ¿Regularlo cómo? A ver, cuéntanos un poco lo más esencial de esta reforma. Bueno, yo creo que, con independencia de otros puntos que podamos luego tratar, lo esencial es el plazo de duración de los arrendamientos. Yo creo que ese es el punto álgido o importante que se tiene que tener en cuenta. Es decir, hasta ahora el arrendamiento... La premisa que tenemos que entender todos es que yo pacto lo que quiero en cuanto a la duración del arrendamiento. Yo puedo coger y decir, yo alquilo por un año, por 3 o por 15. Yo no estoy obligado, se vinculan las partes en el sentido que quieran y ellos se comprometen y dicen, oye, pues vamos a hacer un arrendamiento por esta duración. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora la norma siempre ha establecido un periodo mínimo de duración a favor del arrendatario. Es decir, que si el arrendatario no quiere irse, no tiene que irse. Ese plazo se ha visto aumentado ahora con esta nueva ley. Y entonces el plazo que se ha establecido es que el arrendamiento mínimo, siempre que el arrendatario quiera, será de 5 años o de 7 años. ¿Por qué esa diferencia? Y esa es una de las cosas que yo creo que hay que tener en cuenta. Si el que me alquila, el arrendador, el propietario de la casa, es una persona física, esa persona, ese arrendamiento tendrá una duración mínima de 5 años. Si es una persona jurídica, 7 años. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la razón? Pues la verdad es que yo no la entiendo. O sea, es decir, y yo creo que el legislador diferencia entre personas jurídicas y personas físicas, pero ¿cuál es la realidad de la diferencia? Es decir, al final lo que tengo es una propiedad, ya sea una empresa o ya sea un particular el que tiene esa propiedad, que la quiere dar en arrendamiento. ¿Por qué diferenciamos? Es más, ¿por qué hacemos inquilinos de primera y de segunda? Hay un señor, dependiendo de quién sea mi propietario, es decir, si yo solo alquilo a una sociedad, tengo 7 años garantizados. Si solo alquilo a un particular, solo 5. No tiene mucho sentido. Pero ahora establecida así la ley, quizá encaminada también a esas ideas que están saliendo ahora de obligar a las sociedades que tienen inmuebles inactivos, que ese es otro tema importante, que te obligan, o que parece que pueden llegar a establecer normas para que te impongan la obligación de tener que sacarlo en arrendamiento, porque si no puede estar penalizado. Bueno, pues va todo en ese sentido. Va todo en ese sentido de intentar, como tú dices, ayudar, ¿no? En la medida de lo posible al arrendatario por encima del arrendador. Imagino que si una persona no paga, por ejemplo, la cuota mensual durante un periodo de tiempo, en eso no hay modificación, ¿no? No. Evidentemente, en este caso... ¿Cuál es el plazo existente? Exacto, pero procedes al desahucio ante el impago de las rentas porque es un incumplimiento. Es decir, en cualquier contrato de arrendamiento, las dos partes tienen que recibir una prestación recíproca. Yo, que soy el arrendatario, me tienen que asegurar y garantizar que voy a estar tranquilo y voy a vivir en mi casa y tengo el uso pacífico del bien, y evidentemente a cambio tengo que pagar y abonar una renta en los plazos. Pero aquí lo que se está hablando más, es decir, ya digo, las novedades van dirigidas a esas obligaciones que tiene el propietario de mantener al arrendatario dentro siempre que él no quiera irse. Entonces, es para entenderlo muy sencillo. Yo hago un contrato de arrendamiento por 2 años y llega el vencimiento de los 2 años y yo, que soy el inquilino, digo, no, yo quiero quedarme más. Bueno, pues tengo derecho a quedarme 5 años más, 3 años más, hasta 5, hasta cumplir 5, sin que nadie me pueda decir nada. Finalizados esos 5, además la ley dice, puede haber otra prórroga de 3 años más. ¿Cuándo habrá esta prórroga? Cuando, unos meses antes de que finalice el contrato, a nosotros el propietario, yo que soy el inquilino, no me dice nada. El propietario no me llama, no me comenta nada, y yo, llega el vencimiento y prorrogo 3 años más. Pues aquí la ley ha vuelto a dar una vuelta de tuerca y dice, al prorrogar esos 3 años más, para el propietario es obligatorio, es decir, ya te vas a 8, mientras que para el inquilino sigue año a año pudiendo romper el contrato en el momento que lo considere conveniente. Por tanto, evidentemente, si yo le doy las facilidades a una de las partes para que rompa o para que resuelva el contrato y a la otra le obligo a mantenerse en el contrato, le guste o no le guste, evidentemente la situación de desproporción es clara. Entiendo, por tanto, que a ti no te gusta nada. Bueno, considero que esto puede tener un efecto contrario. Es decir, al final, ¿qué es lo que ocurre? Si a mí me obligan a mantener una vivienda durante 5 años sí o sí alquilada,
¿qué voy a hacer? Poner una renta más alta o pedir más garantías. Es que no me queda otra alternativa. Entonces el arrendamiento y la puesta en el mercado de viviendas, quizás, ¿o qué? Claro, es decir, al final te lo vas a pensar más veces porque dirás, oye, si voy a tener a alguien dentro 5 años, ¿qué pasa si necesito la vivienda? Y ahí entramos en otro punto que también ha sido una modificación. ¿Qué pasa si el propietario necesita esa vivienda? Oye, porque te cambian las circunstancias de vida y por lo que sea, necesitas recuperarla. Esa es la segunda pregunta. ¿Puedo recuperarla o no? Pues aquí la norma también vuelve a modificarse. ¿En qué sentido? Pues básicamente lo que viene a decir es que transcurrido el primer año de arrendamiento, si se dan determinadas circunstancias, puedes recuperar la vivienda. La primera circunstancia, la que parece más lógica, oye, es que la necesito para mí. Yo es que necesito esta vivienda. No tengo otro sitio donde ir. Con lo cual, lo que no voy a hacer es irme yo de alquiler porque la tenga alquilada. Necesito utilizarla. Bien, en ese caso se va a poder. O la necesito para mi excónyuge porque acabo un proceso de separación o divorcio y necesito que vaya a otro sitio porque tenemos una vivienda familiar y uno de los dos tiene que irse. Bueno, pues se va ella, necesito esta casa. También. O puede ser que la necesite para ascendientes o descendientes en línea recta, es decir, primer grado. Es decir, lo necesito para mis padres, no tienen dónde vivir, la necesito para mis hijos. En ese caso, yo puedo comunicarle al inquilino y decirle, oye, mira, lo siento mucho, pero te tienes que ir. Y le tengo que dar un plazo, la ley dice ahora, tengo que dar un plazo de 2 meses para que te vayas. Si una vez que el inquilino se va, durante 3 meses yo no la ocupo, la norma dice, bueno, pues el inquilino tiene derecho a volver en las mismas condiciones y además le vas a tener que pagar los gastos por haberse ido, los gastos de desalojo, o tiene derecho a exigirte que le pagues 1 mes de renta por cada año que falte para cumplir los 5 o los 7 años que fija la ley. Por tanto, tienes que indemnizarle si tú lo has utilizado como excusa para quitártelo de en medio porque lo que querías es buscar un alquiler más alto y entonces dices, no, es que la necesito yo. Y cuando realmente el otro desaloja, tú no la ocupas. Pero aquí la novedad más importante es que la ley dice que eso ha de estar en el contrato fijado. Es decir, que si no está fijado, ya no va a ser una causa. Si no está fijado exactamente la posibilidad de que... Sí. Curiosamente, es que es algo... extraño porque eso viene marcado de todas formas por el propio decreto, por la propia ley, ¿no? Pero el decreto dice, en todo caso, siempre que lo prevea el contrato. Si no lo prevé el contrato, no será de aplicación. Con lo cual, primera advertencia lógica, cualquier propietario que vaya a alquilar su casa ya tiene que establecer dentro del contrato que en caso de que la necesite para mí, para mis hijos, para mi cónyuge, separado, etcétera, tal, lo que dice la ley, en ese caso tendré derecho a resolver el contrato con un preaviso de 2 meses. ¿Pero el contrato puede estar por encima de la ley? Bueno, es que no, es que la ley dice... La ley dice eso, que es obligatorio. Claro, es un poco una situación un poco extraña, ¿no? Correcto, la ley dice, tiene usted que ponerlo, porque si no lo pone, no es de aplicación. Bueno, así que habrá que trabajar muy bien en los contratos e intentar que siempre sean contratos tipo, casi, ¿no? Para asegurarse uno de que no le pillen por ahí. Efectivamente, es decir, al final lo que es importante es tener un contrato que tenga todo perfectamente regulado y todo previsto. El mayor de los problemas siempre surge cuando los contratos no prevén las cosas. Cuando lo dejamos a la interpretación es lo que nos da un pleito seguro. Bueno, creo que hay también novedades o modificaciones en lo que son los aspectos fiscales, sobre todo para el arrendatario también en este caso, ¿no? Sí, bueno, en el caso de los aspectos fiscales, el arrendamiento de vivienda en un momento dado fue el olvidado dentro de la materia tributaria. Es decir, Hacienda se centró mucho en la compra de la vivienda, estaba muy beneficiado o tenía muchos beneficios fiscales al comprar una vivienda. Entonces tenías una deducción por adquisición de vivienda, en la vivienda habitual además tenía toda una serie de beneficios, etcétera. ¿Qué ocurre? Que en un momento dado, si volvemos a potenciar los arrendamientos, es decir, si la idea del gobierno, que el gobierno tiene que tener un camino, una guía marcada, dice, oye, yo lo que quiero potenciar es el arrendamiento, pues entonces tienes que ayudar al arrendatario. Entonces, se han establecido o se establecieron una serie de deducciones. Deducciones en el impuesto de la renta. Es decir, yo cuando llego al impuesto de la renta, si he tenido un alquiler durante todo el año, tendré una casilla en la que me podré poner una deducción. Problema que siempre tienen estas deducciones es que te exigen una serie de requisitos que al final, en muchos de los casos, hacen inviable que la gran mayoría de las personas se lo puedan aplicar. Entonces, por ejemplo, la deducción que tienen aquellos que alquilan una vivienda viene limitada por el hecho de los ingresos que tienen. A partir de una base de 20.000 euros ya no te puedes deducir nada. Claro, bueno, estás beneficiando
a un sector de la población, pero bueno, a veces hay sectores de la población que están en 25, 26, 30.000 euros, que están bien, pero son gente joven, empiezan a trabajar, etcétera, y esos ya no pueden beneficiarse de esta deducción. Yo creo que tendría que ser un poco más amplia, igual que las políticas ahora parece que a las rentas más altas son las que más cobran y a las menores, bueno, pues no te bases tanto en los ingresos, que también puede ser un tope, sino básate en otra cosa, en otra condición, desde mi punto de vista, que es en la condición del arrendatario. ¿A quién tienes que proteger? Pues a los jóvenes, menores de X. Por ejemplo, la ley en Baleares sí que hay una deducción específica para menores de 36 años. Fíjate en los discapacitados, es decir, gente que tiene que adaptar los pisos que alquila y que necesita hacer una inversión. Bueno, pues esas personas que también tengan una deducción. En esos colectivos que necesitan una mayor protección, yo creo que es a donde se debe dirigir las deducciones. Dices que en Baleares se deduce el arrendatario en caso de que le alquile a este tipo de colectivos. Exacto. Es decir, el arrendatario, el que alquila, se deduce un 15% de lo que haya pagado hasta un tope de 400 euros, siempre y cuando esté dentro de uno de estos colectivos. Y siempre, pero vuelve a ser lo mismo, siempre que no tenga unas rentas superiores a 24.000 o 30.000 en conjunto. Es decir, vuelven a ponernos ese límite de renta que al final resulta más complejo y que hace, que es muy curioso, porque, y eso lo vemos mucho los profesionales, la gente no se fija en las deducciones autonómicas. Es decir, el Estado tiene sus propias deducciones y tiene unas deducciones genéricas, pero luego el Estado en un momento dado dijo, las comunidades autónomas tienen que poder regular también los aspectos que consideren en atención a las circunstancias. Es que no es lo mismo, y tenemos que tenerlo claro, no es lo mismo Baleares que Extremadura. Es que no tiene nada que ver. A lo mejor las circunstancias de aquí no tienen nada que ver. O ya dentro de Baleares no es lo mismo a lo mejor Ibiza que Mallorca. En Ibiza hay una gente en verano que se mueve muchísimo, que tiene una necesidad de alquiler porque se dedican al sector servicios, que a lo mejor aquí no tenemos. Bueno, pues todo eso es lo que se va regulando en las diferentes deducciones. Entonces, aquí sí que se ha ido mirando un poco cuáles eran esos segmentos para aplicárselas. Pero quien tiene que estar al corriente de eso, ¿quién es? El gestor que nos hace la declaración de la renta, ¿no? Sí, claro. Lo que ocurre es que actualmente muchas veces el gestor tiene que saber todos los datos que tiene. Y muchas veces eso ya lo das por hecho, o que no voy a tener nada, o que no voy a... Por eso es importante informarse de todas las posibilidades que tienes. Oye, pues pero ya en todo, tengo que aportar un plan de pensiones, pero ¿cuánto? ¿Hasta qué límite tengo? ¿Cuánto tengo que aportar? ¿Hasta dónde llego? Porque todo eso el profesional te lo va a decir y es lo que te va a permitir aprovechar, porque hay muchas deducciones que no se aprovechan. Claro, porque por ejemplo, si uno hace la declaración a través del programa de la declaración de la renta, es decir, que ellos mismos te hacen la declaración, imagino que allí si no te lo piden expresamente, tú no les vas a decir cuál es la edad, por poner un ejemplo, de la persona que te ha arrendado la vivienda, y entonces estás perdiendo la posibilidad de deducir algo más por ese alquiler, ¿no? Claro, es decir, el problema, y que conste que soy un defensor del sistema, tanto de la renta ágil del gobierno balear como de la agencia tributaria, porque creo que hace una labor social muy importante y favorece mucho. Pero sí que es verdad que es un programa cómodo o fácil o asequible para cuando tienes unas condiciones muy normales, una renta muy sencilla. Nómina y demás y poco más. En cuanto tienes una complejidad, en cuanto has tenido unos fondos que has vendido, en cuanto eres autónomo y tienes tu actividad y tal, necesitas que alguien te lo mire, que conozca el tema y que te pueda aprovechar, porque al final eso va en tu propio beneficio. Suele salir perdiendo en esos casos. Sí. ¿No? Efectivamente. Bueno, todo esto que hablamos tiene que ver con la aplicación de los alquileres, digamos, a través, no sé si sería la explicación exacta, Jorge, pero a través de la LAU. No estamos hablando de alquileres turísticos, como mencionabas al comenzar, que eso sigue otro régimen distinto, y no sé si serían de aplicación, por ejemplo, este tipo de deducciones de las que hablas. No, curiosamente, precisamente además, deja fuera la LAU, deja la Ley de Arrendamientos Urbanos, deja expresamente fuera los alquileres vacacionales, que es una cosa que, por ejemplo, que hablábamos al principio, aquí en nuestra comunidad es muy, muy importante. Pues hay una serie de alquileres que están excluidos, y es curioso porque si los miras, está excluido el alquiler de las casas para los porteros, está excluido el alquiler de casas militares, está excluido el alquiler de casas para universitarios. Ajá. Es decir, hay unas exclusiones dentro de la norma, dice, esto no será de aplicación esta ley. Y por último dice, no será de aplicación a los arrendamientos, dice, de viviendas que se realicen a través, y entonces aquí es el problema, dice, que se realicen a través de los canales de distribución o los canales de promoción por internet o cualquier otro medio, y que sean de temporada. ¿Qué ocurre?
que como hay 3 tipos de alquileres, eso ha generado confusión. Yo creo que la norma tendría que haber sido mucho más clara y decir, mire, el alquiler vacacional es el que se rige por la ley turística, que tiene un plazo determinado, que se hace por días, que se cobra de esta manera. ¿El alquiler de temporada cuál es? Pues el alquiler de temporada es el de verano, el de Semana Santa, y el alquiler de vivienda, pues el que se destina a la vivienda al uso permanente de una persona. Yo alquilo, pero no para una temporada, lo alquilo para vivir de forma permanente. Pues el alquiler vacacional no ha terminado, como lo deja excluido, no termina de definirlo bien, pero es muy importante porque ya digo que mucha gente está destinando de forma legal y de forma alegal, digamos, está destinando su vivienda a que determinados intermediarios, sobre todo a través de Internet, Airbnb, todas estas, que se dediquen a promocionar y a gestionar este alquiler de viviendas. Y claro, eso tiene una regulación totalmente diferente porque en ningún caso se va a poder regular por la ley ni es de aplicación. Es mucho más complicado. Ahí entra ya si se prestan servicios hoteleros, no se prestan, es mucho más complicado. Bueno, es complicado. Lo que es complicado es hablar de estos temas durante 25 minutos porque la verdad es que pasan realmente volando y es difícil profundizar en ellos. Pero bueno, para eso están los despachos de abogados, ¿no? No vais a vivir solamente de hablar por la radio, que es gratis. En todo caso, hemos estado hablando, procurando un poco ver el punto de vista del arrendador, del arrendatario. Para ir terminando, yo te preguntaría, por ejemplo, si en el caso de uno que tiene que alquilar una casa, ¿vale? Como arrendatario en este caso, como arrendatario, la persona que tiene que alquilar la casa, a nivel fiscal, ¿qué te interesa más hoy? ¿Comprar o alquilar? Bueno, buena pregunta. Vamos a ver, yo creo que a nivel fiscal antes era mucho más beneficioso comprar, porque tenía una deducción importantísima en vivienda, que cada año te quitabas un porcentaje de lo que habías pagado. Entonces la gente lo que hacía era, yo compraba, hipotecaba, y de esa hipoteca me iba quitando en renta todos los años un porcentaje importante. Eso desapareció y a partir de ese momento el problema es que fiscalmente la compra de la vivienda tiene muy poco beneficio. El arrendamiento, desgraciadamente, tampoco tiene gran cosa, porque como os decía antes, los porcentajes de deducción son pequeños. Por tanto, yo creo que hoy la decisión entre comprar o alquilar va más en función de las propias circunstancias de la persona y de cuál es el camino que ve o qué tipo de inversión quiere hacer. Porque hay gente que dice, oye, mira, yo prefiero no invertir en la casa porque quiero invertir en un negocio y prefiero estar de alquiler. Es decir, en toda Europa los alquileres son normalísimos. Aquí en España parecía que todos teníamos que tener una casa comprada porque lo de ir de alquiler era, oye, es que tú no tienes nada. No, pues sí, a lo mejor tengo otras cosas que me interesan. Entonces, yo creo que a nivel fiscal la verdad es que todavía necesita una reforma. ¿Hacia dónde? Pues una reforma hacia potenciar las deducciones tanto por compra como por alquiler, pero de verdad. Es decir, ¿qué pasa? Que es muy costoso, pensar que el coste para las arcas del Estado de esas deducciones eran de miles de millones. ¿Ah, sí? Sí, son muy elevadas porque todo el mundo se apuntaba a ellas, con lo cual era muy difícil. Se han recortado por ahí, entonces. Sí, evidentemente. Bueno, pues, en fin, ya digo que se podría hablar seguro muchísimo más y solo hemos tocado este pequeño aspecto casi, ¿no?, de la reforma en cuanto al alquiler de las viviendas, pero bueno, tendremos más viernes, más semanas para seguir hablando de esto y de otros puntos con Jorge Sainz de Baranda y con cualquiera otra de las personas que forman parte de ese despacho Font-Mora Sainz de Baranda que nos acompaña cada viernes aquí en la 107.4 de Radio Calviá. Jorge, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Y por ilustrarnos un poquito en este apasionante mundo de la vivienda. Un saludo. Gracias, un saludo.